Bienvenidos todos al seminario número 11. En esta ocasión está con nosotros Vicente Lenz, todos lo conocen, es un estudiante muy querido en el departamento. Él egresó el año 2016, si no me equivoco. Sí. Bueno, sacó el mejor egresado de la generación, tuvo la mención en el Jorge Villeque y ahora está terminando su magíster. Entonces, bueno, el tema del que nos va a hablar es primeras definiciones para mecánica cuántica y propiedades espectrales del Hamiltoniano termal. Así que, para ver. Bueno. Primero que todo... espérenme un poquito. Ya, estamos perfectos, se ve bien, ¿cierto? Súper. Ya. Tengo la ventana del chat abierta, así que me pueden atajar con preguntas por el chat, pueden prender sus micrófonos y decirme, así que por eso no hay problema. Bueno, repito mis agradecimientos, y como les estaba contando, vamos a partir con varias definiciones bastante generales, todas con infinito detalle si uno se entra, y formas de generalizarlas. Yo no me voy tan por adentro por esos lados. Menciono un poquito de cada cosa que uso, y hay varias cosas que no uso que igual menciono, como para pintar el cuadro de mecánica cuántica y el paso a clásico y sutilezas que surgen por ahí. Les voy a presentar esencialmente mi problema de tesis, que fue trabajar con este hamiltoniano que propone Luttinger para estudiar perturbaciones termales como la dinámica de un electrón. Y el apellido de propiedades espectrales es porque, en general, todo esto, bueno, quizás no menciono mucho el espectro en esto, pero es como sombrerito que abarca todo de lo que trabajamos. Y bueno, se me pueden preguntar por el espectro cuando quieran, en verdad. ¿Qué es? ¿Cómo se define? ¿Cuál es este caso? Y les cuento que, en general, me enfoqué en las cosas que a mí me parecieron entretenidas del problema, en las que eran técnicamente como que había que hacer un poco más de trabajo para que saliera, y en las diferencias con el típico problema que uno ve en esto, que es como la partícula libre. Bueno, entonces, sin más, paso de la diapositiva del título y empezamos. Entonces vamos a hablar de las primeras definiciones, de lo cuántico versus clásico, y luego nos pasamos al caso cuántico del hamiltoniano térmico. Entonces, tenemos una sección donde vemos un montón de resultados y cosas que pasan con este, y al final volvemos un poquito al caso clásico y hacemos una comparación bien a primer orden de si en verdad se parece o no, porque podría ser que, bueno, quizás no es tan claro ver cuáles son las similaridades entre el caso clásico y el cuántico estudio. Tenemos algunas, así que en ese sentido no es tan terrible. Ya. Entonces, para comparaciones en general, uno hace mecánica clásica, la posición y el momentum son medibles a la vez. O sea, nosotros tenemos un objeto de estudio, puede ser un cuerpo puntual, puede ser algo un poquito más grande, quizá una vaca que aproximamos con una esfera, como el típico chiste de mecánica 1. Y nosotros podemos medir la posición y la velocidad, o la posición y el momentum a la vez. Entonces, la posición y el momentum, en general se escriben como Q y P, y si no estamos restringidos como a casos unidimensionales o bidimensionales, son un par de R3 cruz R3. Acá, en verdad, esto se puede pensar como una variedad y como el dual, y hacer dinámica en lugares más raros, pero nosotros nos vamos a quedar con R3 cruz R3 y eventualmente incluso nos vamos a achicar un poquito a R cruz R. Las observables, las cosas que uno puede medir de acá, son funciones que toman estos pares U y P y los tiran a R. Entonces estas funciones pueden ser más o menos bonitas, pueden ser polinomiales, características, pueden ser quizás analíticas, eso es bien útil. Y en verdad nosotros las podríamos tirar a los complejos sin mucho como problema, pero porque simplemente sumarle i veces otra cosa. Pero bueno, en general lo vamos a dejar como R cruz R a R. O Rn cruz Rn a R.
Y en general nosotros solucionamos los problemas acá usando, bueno, en primer orden las leyes de Newton, así como F igual M por A, eh, los principios como de reacción, cuerpo en reposo. Y en algún punto empezamos a hablar de energía y de cantidades conservadas. Y bueno, los físicos en cursos más como, creo que tercer año, mecánica analítica, que hoy anduve pasando un rato, ven un par de formalismos nuevos que son el de Lagrange y el de Hamilton, que esencialmente le ponen todo el foco a, bueno, Lagrange es un problema de minimización, y Hamilton ya es como volver a formularlo en temas de energía como con todo. Para los matemáticos que me escuchan, cuando escuchamos del teorema de Nether, de Emmy Noether, como nuestra querida Emmy Noether, este manifiesta todo su como majestuosidad en estos formalismos, en Lagrange y Hamilton. Entonces, de hecho son áreas muy choras. Me gustaría que, por ejemplo, en pregrado hayan cursos donde se trabaje minimización de funcionales para los matemáticos. Creo que es algo como pendiente. Y no sé, como están los típicos problemas de la emperatriz de Saso, que le dicen, tienes una cuerda de N kilómetros y tu reino tiene que estar como pegado al mar. ¿Cómo haces para que cubras la mayor cantidad de terreno con tu curva? Y es como una cosa así. Y ahora, primera vez que me cambio la pantalla. Tenemos, no sé, pues un borde costero que es esencialmente recto. Y tenemos una cuerda y tenemos que envolver la mayor cantidad de superficie. Y la cuerda tiene un largo fijo, digamos, L igual 5 kilómetros. Bueno, ¿cómo encontramos esto? Debería ser una semicircunferencia si la dibujara bien. Esto maximiza esto. Y esto se ve con, esencialmente maximizando el funcional que nos da el área interna. Entonces, no sé, me gustaría que en matemáticas sea un poquito de eso, en Pereira. Y con eso, con un poquito de irme por las ramas, tenemos la pasadita por el caso clásico. Ahora, si queremos ver esto del lado cuántico, y le pongo el apellido de en el continuo, porque también uno puede hacer esto discreto y hay algunas cosas que van a imaginarse el tiro que cambian, la posición y el momentum no son medibles a la vez. Más aún, la posición y el momentum, si uno los quiere medir, esto es parecido a una variable aleatoria, y uno puede sacar como su expectación. Que no sean medibles a la vez tiene que ver con, bueno, primero que todo el principio de indeterminación de Pauli, que creo que uno lo ve por primera vez cuando es chico en química, pero esencialmente con que P y Q, como momentum y posición, son operadores autoadjuntos que no conmutan. Entonces que no se portan también unos con otros. Vicente, una pregunta, que yo soy muy ignorante en temas de física. Tal vez son lo mismo, son distintos, pero o ahí tal vez alguien del público me puede orientar. No, dime. Pero tú dijiste principio de indeterminación de Pauli. Pauli. Yo suelo escuchar algo como de Heisenberg. ¿No es lo mismo? Hay un... A ver, quizás me equivoqué con el nombre, si hay un físico más... Hay uno que era el principio de exclusión Yo que me de saque del... el que va en química y el otro el principio de incertidumbre. Sí, Ese es el de Heisenberg. ¿Y acá era? El principio, El principio de Pauli. Quizás Ay, estoy... son distintos. Sí, según Sí. yo es Heisenberg, por lo poco que he visto de física. Ya, primera metida de Porque- pata. Es que según yo, pero- Heisenberg es el que te dice posición y momentum es mayor o igual que una constante h barra. Exacto. Tiene que ver con la Como constante una de Planck. desigualdad de Fourier. Ya, gracias. Ya. Bueno, gracias. Ya. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con funciones metidas en un espacio de Hilbert. O sea, que en este caso van a ser las funciones... no es 3, es L2, las funciones cuadradas integrales de R3, con un producto interno que se ve como una integral de psi por la conjugada de phi. Tenemos los operadores momentum en cada como dirección, que se ven como menos i por h barra por la derivada en esta dirección,
y los operadores posición, que se ven como multiplicar por la variable xj. El i está aquí para que esto sea efectivamente autoadjunto, para que nosotros tengamos que el producto interno entre psi y phi es lo mismo que el producto interno entre psi y phi. O sea, sí, pasar la p para el otro lado. Nuestras observables son operadores lineales autoadjuntos, y la evolución temporal la vamos a ver con la ecuación de Schrödinger, que nos dice que la derivada en el tiempo de psi de t tiene que ver con el hamiltoniano, que es como la energía del sistema. Entonces, bien parecido al formalismo de Hamilton en ese sentido. Vicente, perdón, tengo una duda. ¿Sí? Los operadores de momentum y posición, ¿dónde están definidos? Ya, buena pregunta. En general, estos quizás como varios les suena, tenemos que P lineal y autoadjunto. Entonces, si pensamos en matrices, esto sería como una matriz que cumple que la traspuesta conjugada, que sería como T conjugado, es igual a M. Y podríamos hacer todo pensando que es matrices. Pero el tema es que todas las matrices son operadores lineales acotados. Y nuestro operador P no es acotado y no está definido en todo el espacio. En todo el espacio. Entonces, ¿dónde está definido P, por ejemplo? Bueno, P es bien amable dentro de todo. Está definido en el lugar más o menos más razonable, más grande, donde se puede definir, que son las funciones pertenecientes a este espacio de Hilbert. Me salió bien fea mía. Tales que f tiene una derivada débil en algún sentido y es L2. Esta derivada débil no tiene por qué ser como que existe la derivada en todos los puntos. Por ejemplo, e a la menos valor absoluto de x pertenece al dominio de P, y ustedes me dicen, pero esto no es derivable en cero. Ya, pero un puntito no te hace la pega, no te causa el problema. Este espacio en general se llama H1 con algún 2, porque estamos indicando la norma, como primer espacio de Sobolev, de las funciones una vez derivables. Y esta idea de derivada débil, uno lo hace apoyándose en las funciones continuas de soporte compacto. Entonces, decimos que si phi es continua de soporte compacto, f tiene derivada débil si podemos hacer esto. F punto psi prima es igual a menos alguna función que vamos a llamar h.psi para todo, perdón, h.phi para todo phi. Y esta cosa que sale, este h misterioso, lo llamamos f'. Y me pueden decir, pero chuteaste el problema de qué es esta idea de derivada débil para otro lado, porque ahora tenemos la derivada en phi. Pero phi es continua de soporte compacto, y de hecho le voy a pedir más, y c infinito, infinitas veces derivable. Entonces esto acá tiene todo el sentido del mundo. Entonces, P lo definimos en este espacio, y pasa la primera cosa, que no es todo el espacio de Hilbert, hay cosas que se salen. Entonces hay que saber vivir con eso. No sé si respondo toda tu pregunta. Sí, gracias. Ya. De nada. Y
como definición de Q o de X, que después lo vamos a llamar X muchas veces, porque multiplica por X, es parecida. Son las funciones que tú las multiplicáis por X y siguen siendo L2. Pero en José Victorino, sí, en este caso P era para un P sub I. En un poquito más vamos a ver que me restringí al caso unidimensional para el hamiltoniano con que trabajé, entonces por eso el subíndice lo dejo de lado rapidito. Ya. Entonces, ¿cómo podemos pasar de uno a otro? Del formalismo cuántico al clásico. Entonces, es una pregunta bien difícil, porque ¿cómo transformo una función P de P y Q cualquiera a un operador autoadjunto en H? Bueno, no hay una única manera de hacer esto. Pedimos lo natural. Pedimos que el PI, como la función que solo mide el momentum iésimo, se vaya al operador momentum iésimo de ese lado, y que QJ se vaya al QJ de allá. Pero ¿qué hacemos si tenemos un producto de PI por QJ? ¿Lo llevo a PI QJ o a QJ PI? Entonces, ¿y estas cosas serán autoadjuntas? De aquí sale la cuantización de Weyl, que es como la más típica y la que más uno usa. Aquí no debería haber una coma, debería haber un más, que es PI QJ más QJ PI. Entonces lo llevamos al promedio de estas dos opciones que parecen razonables. Si nosotros tuviéramos, no sé, pues productos más grandes de estas cosas, tendríamos que darles todas las ordenaciones posibles. Y la cuantización de Weyl uno lo puede ver así un poquito como para polinomios más o menos fácil, pero si tenemos funciones que no son polinomiales, esto se ve como tomar una integral bastante parecida a una transformada de Fourier en un dominio medio grande, y lo que sale va a ser un operador autoadjunto en este espacio de Hilbert. El que sabe harto de esto es Marius, por si alguien quiere hacerse un experto en cuantizaciones, con él hay que hablar. Y para el otro lado, aquí me faltó un poquito decir que para el otro lado, para volver al caso clásico, es tomar el límite h barra, como el límite h barra que está acá, y hacerlo tender a 0. Y hay que hacerlo de alguna manera bastante como cuidadosa. Este trabajo, por ejemplo, es de las preguntas abiertas que tenemos para mi tesis o para lo que va después. Es cómo tomar este límite para recuperar la dinámica original. Y esto se puede hacer con técnicas del análisis WKB, que son técnicas como un poquito tomadas de estudio de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces tenemos dos sistemas de referencia, cuántico clásico, con distintos métodos de estudio. A propósito, no sé si lo mencioné. José, dime. O escribe, no sé. Hola, buenas tardes. Quiero hacer Hola. una consulta con respecto a la constante de Planck que tú estás haciendo tender a 0 para pasar de un sistema al otro. ¿Eso en términos físicos qué significa, digamos? Eso en términos físicos, Sí, supongo porque que... si bien entendí, cuando esa constante va a 0, paso de un sistema a otro, ¿cierto? Esa es la idea. Tú lo podrías ver como que tienes una infinidad de dinámicas para cada h barra, Ujú. viendo si toda esta dinámica tiende a otra cuando éste se acerca a 0. Entonces estás tomando un límite cuando h tiende a 0, no de un operador per se, sino de como la evolución temporal completa. Sí, es que yo he visto que muchos cálculos usualmente normalizan esa constante. Entonces acá no tiene sentido normalizar y considerarla igual a 1. Yo voy a trabajar con esto igual, haciéndolo h igual a 1, Ya, por comodidad, pero ya, entonces si quisiéramos pasar a hacer este análisis WKB y ver si se recupera el caso clásico, no puedo matar h tan rápidamente. ya. Uno lo hace converger a 0 por la derecha, algo así. Sí, de hecho positivo. Ya, ok, gracias. Ujú. Pero yo hago h barra igual a 0. Mi amigo físico se asquean un poquito, pero es más cómodo. Lo que quería decirles es que si esto no fuera en continuo, si fuera en el discreto,
uno no mete L2 de R3, uno mete L2 de Z3, por ejemplo, si estamos en una grilla. Y en los casos discretos, que vi a Lía acá en el público, que es como ella trabaja en estas cosas, hay hartas virtudes. Por ejemplo, el operador P se vuelve acotado. Entonces, pasan cosas choras. O tienen algunos plus y algunos contras. Ya. Entonces, ahora, el típico caso cuántico que vemos, que en verdad es el más como cuando no está pasando nada del otro mundo, es cuando nuestra energía es solo cinética, que viene dada entonces por P cuadrado, que es menos H barra por el laplaciano. Y le podríamos sumar un B. Para que la dinámica no cambie mucho, este B tiene que ser pequeño. Entonces, tomemos la ecuación de Schrödinger, que es nuestro caballito de batalla para estas cosas, y esta nos dice que I veces H barra por la derivada temporal de psi en el tiempo, tiene que ser lo mismo que pegarle con la energía a psi. Entonces tenemos como un problema de, en algún sentido, autovalores. Y si nos acordamos de ecuaciones diferenciales, una constante por la derivada de esta cuestión es una transformación lineal por esta cosa. Esta solución la conocemos. Es tomar la exponencial compleja de E a la menos I TH barra y nos hace el milagro. Pero ¿cómo se define esta exponencial? El E a la menos I TH barra. Bueno, si nosotros queremos hacerlo como con series, o sea, por ejemplo, tomamos la serie a la exponencial y le pegamos con H, esto no necesariamente converge. De hecho, en la mayoría de los casos no converge. Quizás para algunos sí converge, estos son los que llamamos como vectores analíticos o funciones analíticas para este operador. Pero en general no, porque si recordamos, por ejemplo, P no es acotado, P cuadrado tampoco, entonces en este caso H tampoco es acotado. Entonces no podemos hacer las técnicas que nos gustan, como de convergencia uniforme. Entonces, bueno, en la mayoría de los casos esto es un poquito más complicado. Si tenemos B igual a 0, podemos pegarle a esto con ayuda de la transformada de Fourier. Y voy a cambiar un poquito para mi pizarra, de nuevo. Una cosa chora que pasa es que si nosotros tomamos Fourier P F estrella, esto es más menos H barra por alguna constante por Q. Voy a quitarle todos los apellidos y decir que estoy haciendo esto en una dirección en particular. Pero sería Fourier en una variable y obtenemos Q en esa variable. Estas constantes vienen de esencialmente cómo estamos definiendo la transformada de Fourier. Si le ponemos 1 partido de raíz 2pi o alguna normalización o algún parámetro arriba. Pero de ahí saldría. Entonces, si nosotros le pegamos con Fourier a este problema de acá, al p cuadrado, por lado y lado nos va a salir un x cuadrado. Y la exponencial compleja de x cuadrado va a ser multiplicar por e a la menos i x cuadrado. Y eso lo sabemos hacer, es porque el x es la coordenada. Entonces por ahí, si ves igual a 0, esto es asible, es un ejercicio choro, pero no estamos rajuñando lo complicado de verdad. Bueno, después de esto, para definir esta integral, una manera es hacerlo con el teorema espectral. Entonces, el teorema espectral nos deja definir funciones de un operador autoconjunto, con f, por ejemplo, acotada, continua, medible. Hay como letras chicas o condiciones chicas para si nos vamos por funciones cada vez más feas. Me levantaron la mano, dime. O escríbeme, no sé. Sí, un comentario con respecto al anterior. ¿Sí? El objetivo en el problema anterior es dar una condición inicial, no sé, en el Schwarz, la solución está en el Schwarz, o si la solución está en un LP, si la condición inicial está en algún LP, la Estamos solución va a estar en trabajando, un LQ, algo por el estilo. estamos trabajando con L2 para mantener la estructura de... Ya, por ejemplo, en esa solución que está ahí, la solución que está ahí, el psi de t igual a e elevado a menos esa cantidad por la condición inicial. Bueno, Tú esto vas, no es una cantidad. sí, eso está ahí, ¿Sí?
va a estudiar la evolución de ese problema. Bueno, eso es oscilatorio, creo. No, de hecho no son, si estamos con P cuadrado solo, en general, Sí, o para pequeños, sí, sí. no es como oscilatorio en el sentido de atrapante. O sea, luego que es oscilatorio porque... porque está... Ah, ya, ok. Ya estaba pensando en el caso escalar, pero estaba pensando por el término E elevado menos IT por ese argumento, pero el operador que está ahí no acotado. Exacto. Mira, si por ejemplo el psi fuera un valor propio de P cuadrado, estoy de acuerdo que esto se transformaría en una fase y como que no pasaría mucho. Pero P cuadrado no tiene valores propios, o sea, no tiene vectores propios en el sentido usual que estamos acostumbrados, porque si nosotros ponemos esa condición de como P cuadrado por psi igual a una constante por psi, todos los psi que nos salen son no acotados. Son pseudo valores propios. O sea, pseudo vectores propios, no como true vectores propios. Si tú me dices como en qué dominio estamos trabajando, esa es una pregunta súper importante. Porque H no solo se describe por como lo que hace, sino también por su dominio. Entonces, en la próxima diapo hablo de como las condiciones para poder hacer o usar el teorema espectral. Entonces, espera, no sé si contesté un poquito lo que me decía. Ya. Entonces, el teorema espectral nos dice cuándo podemos escribir o cómo podemos hacer funciones de un operador autoadjunto. Entonces, perfecto, es lo que queríamos. Queríamos e a la menos ith, que es una exponencial compleja aplicado a h. Y e a la menos it, aparte, es amable, porque es acotado. En general, cuando el argumento es real y, bueno, es acotado sobre los reales. Y esto nos deja escribir esto como una integral de f de lambda por d de lambda. Este d de lambda nos dice que estamos integrando en algún sentido como las proyecciones sobre la medida espectral de esto, pero esto es una manera como rebuscada y generalizada de diagonalizar. Porque cuando uno diagonaliza, escribe una transformación, una matriz, por ejemplo, una manera de verlo es como que lo escribimos como los valores propios por las proyecciones a los espacios propios. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Si f es la identidad, tenemos el valor propio por la proyección al espacio propio. Todo bien. Entonces, esto nos sirve, pero para usarlo, esto nos exige que h sea autoadjunto, de verdad autoadjunto. Para esto no solo hay que saber cómo actúa h, sino también dónde. Entonces, que sea autoadjunto es que tengamos que hc.phi sea psi.hphi. Esto no pasa siempre. O sea, esto no es una condición como trivial, y queremos que esto pase para todo psi perteneciente al dominio de H, y solo para los phis que estén en el dominio de H. Que esto, si pasa para otra función, también esté metido en el dominio de H. Entonces que nos queden como las condiciones justas y necesarias. ¿Qué va a pasar acá? Si nosotros partimos con un dominio muy chico, o con psis, o con muy poquitas psi, estamos poniendo muy pocas condiciones, entonces vamos a tener muchas phis que nos sirven. Entonces eso como que no nos gusta tanto. Hay que saber cuánto pedir. Para H, por ejemplo, sin una perturbación, sin un potencial, o para perturbaciones que se llamen short range, el espacio de las funciones de Schwartz de R3 es casi el dominio. Con casi me refiero a que si uno toma la clausura de Schwartz con la norma inducida por H, tenemos todo. Y con eso somos felices. Entonces queremos encontrar un buen dominio. Es una pregunta como ya sutil, por ejemplo, sobre qué lado podemos trabajar. Ya. Ahora nuestro problema de estudio, que es el hamiltoniano térmico. Bueno, este es, tenemos un electrón en un campo magnético y vamos a estudiar la respuesta del sistema a una perturbación F, dejando un tiempo para que se estabilice. Entonces no nos estamos preocupando del tiempo como transiente, estamos pensando que
la dinámica ya está más o menos como comilla determinada por que F está prendido. Entonces, si F proviene de un campo eléctrico uniforme, tenemos el conocido caso del hamiltoniano de Stark, que muy choro. Tenemos unos casos de tunneling ahí, bastante estudiado también. Lo puse ahí como este método funciona, se ha usado en otras cosas. Y como por los 60, Luttinger propone tratar una perturbación térmica modelándola como proporcional a la energía. Entonces, como proporcional al mismo hamiltoniano. Entonces estamos diciendo que nuestro h de t se va a ver como la energía cinética. Con esta condición, el A sería acá el campo magnético, más una magnitud, un gradiente térmico, partido en C cuadrado, por un medio el anticonmutador entre K y X, que esta es la parte que le estamos poniendo de proporcional a la energía. Entonces, si simplificamos y agrupamos todas las constantes para afuera con algunas cuantas traslaciones y rotaciones, nuestro hamiltoniano térmico lo vamos a entender completamente tan pronto entendamos completamente este operador T de acá, que se ve como menos x1 por el laplaciano de una función menos derivar en la dirección x1. Esto hasta ahora es formal, decimos cómo actúa pero no dónde. Entonces, tenemos una primera idea de dominios. En general uno parte con los dominios fáciles, y los bonitos, y los que no nos dejan, como los time-tested, por así decirlo. En el caso del hamiltoniano usual, las funciones Schwarz, como C infinito, que decaen más rápido que cualquier polinomio, no sirven, o sea, sirven bastante. Y acá T es simétrico, que nos deja tener al menos la condición de que yo hago para F perteneciente a SDRN, que TF, bueno, G y F, G, o punto G, es igual a F, TG. Entonces, para estas funciones esto funciona, pero la pregunta es si funciona para más. Entonces, para seguir adelante, ahora nos vamos a cambiar al caso de una dimensión. Bueno, por algo hay que partir. Aquí formalmente T se ve como este anticonmutador, como P cuadrado X más XP cuadrado. En general recordemos que P es derivar y X es multiplicar. Y como dijimos antes, Fourier transformaba P en X y X en P. Entonces, si conjugamos por Fourier, esto nos va a quedar menos un medio X cuadrado P más PX cuadrado. Entonces ahora derivamos una vez, multiplicamos 2b, como por X cuadrado. Una cosa buena es que las funciones Schwarz quedan invariantes por Fourier. Entonces, podemos hacer este cambio de base y no nos preocupa, y el dominio que ya teníamos sigue siendo el mismo. Tenemos que seguir avanzando, o podemos seguir avanzando, que fue el camino que hicimos, y como estudiando los pseudo autovectores de este T gorrito, encontramos el cambio de base dado por B, que es como una inversión espacial en un eje, como X. B psi de X lo llamamos X a la menos 1, psi de X a la menos 1. Formalmente, sin preocuparnos de dominios, BTB se ve igual que derivar. Pero, de nuevo el tema de los dominios. Lo que nos va a pasar es que B de S de R, como B por Schwarz, es más chico que el dominio usual de P, que dijimos que eran las funciones con derivada débil. Entonces, vamos a agregar lo que nos falta en nuestro dominio de acá, tomando las funciones que no tenemos del dominio de P. Además, la evolución temporal o el grupo unitario de P es conocido, es una traslación. Tiene sentido, si derivamos una traslación obtenemos como la derivada. Si le pegamos por B lado y lado de esto, nos va a salir la evolución temporal de T gorrito, que es 1 sobre 1 menos Tx por psi de X sobre 1 menos Tx. Y ahora, si queremos la evolución temporal de T,
tenemos que conjugar por Fourier acá. Y esto nos va a quedar, tristemente, un operador integral bien complicado. Como no esperaba otra cosa, pero tampoco es agradable. Entonces tenemos el dominio de T. Una cosa curiosa es que este admite discontinuidades en cero. Entonces, ahora veamos cómo se ve la evolución temporal. Y aquí tengo que agradecerle a mi amiga Matilde, que me ayudó con esta parte. Todos conocemos esta función, aunque quizás no nos acordemos de nombre, es la función Cototo, así bautizada por un profe, bueno, por Jus, al menos yo la conocí así por Jus. También la vemos en todos los cursos de análisis, y es la función más simple de soporte compacto e infinito. Entonces nos gustaría ver qué pasa cuando le pegamos esta función por la evolución temporal. Esto es como un show de diapositivas medio tosco, como que los cuadros no calzan tanto, pero vamos viendo lo que va pasando. Entonces, se empieza a como abrir un poquito. Antes tenía soporte compacto, ahora no. Y seguimos avanzando en el tiempo, y nos salen estas discontinuidades en el cero. Y bueno, la función, la integral un poquito fea cerca de ahí. Y se va abriendo más, 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 y más, y más, y más. Esto fue una pega numérica, de ver cómo evolucionan las funciones. Y ver la pega numérica es muy entretenida, pero a veces no nos dice tanto como el formalismo que está detrás. Igual quería mostrarles esto porque, de hecho, yo esta noche no lo había visto. Siento que, no sé, al menos es entretenido. Bueno, ¿y ahora qué? Tenemos la evolución temporal. ¿Y eso era lo que buscábamos? Sí, en parte, pero también nos quedan otras cosas. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, tenemos T y H0, que es H de T bien estudiado. Lo que queremos hacer ahora es comparar la evolución de H0 y un H igual a H0 más B. Para comparar esta evolución se hace lo que se llama scattering, o una de las maneras de scattering, elástico en este caso, que es ver cuándo existe este límite de acá. Aquí tenemos una proyección al dominio de H0, que en este caso se simplifica, a la parte absolutamente continua H0, pero es esencialmente tomar como esta exponencial, como por un lado con H y por otro lado con menos H0. El tema es que esto no existe para todo B. En general es más o menos difícil encontrar condiciones, y lamentablemente solo podemos encontrar esto para perturbaciones que dependen del momentum, no de la posición, que no son verdaderos potenciales, no físicos, por así decirlo. Son cosas que actúan como convoluciones. Entonces eso queda abierto para futuros trabajos. Bueno, y creo que me dijeron 40 minutos, o media hora, 40 minutos, estoy un poquito al límite. No, pero no hay problema en si te pasa, así que dale. Ya. Tranquilo. Tenemos el caso clásico, que en verdad no lo voy a desarrollar paso a paso, y comparaciones. Entonces, con simplificaciones parecidas. El hamiltoniano para el caso clásico, que en verdad es como lo mismo que el hamiltoniano cuántico, solo que como el cuántico hay que hacer esa anticonmutación, se ve así. C como h de t, que depende solo de x0 y de todos los momentos, es tomar 1 más lambda por x0, en esta lambda están metidas todas las constantes como térmica, de masas, por p cuadrado partiendo m. Entonces si tapamos el 1 más lambda x0 es el p cuadrado partiendo m, típico de la partícula libre. Con esto las ecuaciones de Hamilton se vuelven, bueno, x punto, que es la derivada en xj de esta cosa, nos queda esto, y p punto nos queda esta cosa de acá. Tenemos las soluciones de estas para casos particulares y generales. No las voy a exponer porque serían más fórmulas que quizás no suman tantas cosas. Pero una cosa chora acá es que en general el valor del hamiltoniano en las condiciones iniciales se mantiene en la conservación de la energía. Y fijémonos en el HT.
el signo de HT depende solamente de este primer paréntesis, del 1 más lambda x0. Entonces x0, de un lado de menos 1 partido en lambda, nos va a dar energías positivas. Entonces, y solo positivas. Y del otro lado, de menos 1 partido en lambda, tenemos energías negativas. ¿Qué nos dice esto? Si tú partiste de un lado de este semiplano, te vas a quedar de ese lado del semiplano porque tu energía te obliga. O si partiste del otro, te vas a quedar del otro lado del semiplano. Pasa exactamente lo mismo en el caso cuántico, con la evolución temporal. Después les puedo mostrar la fórmula, pero esencialmente la evolución temporal a la derecha de este semiplano, también determinado por menos 1 partido en lambda, toma solo cosas que están a la derecha. Y a la izquierda del semiplano, toma solo cosas metidas a la izquierda de esta. Entonces, tenemos una primera... Oh, ya, las cosas no están tan distintas, como es ligeramente tranquilizante. Tienen harto que ver, y la verdad es que en este semiplano también se permite la discontinuidad de las funciones del dominio de HT, en el caso cuántico. Entonces, esta discontinuidad, o esta barrera, hace que el problema sea interesante, porque si no, serían puras funciones más o menos típicas. Y es raro que igual uno pueda meterle funciones con discontinuidades a algo que nos pide derivar. Pero, bueno, tratándolo como con un poquito de casos excepcionales, funciona. Y bueno, creo que esta es mi... bueno, mi diapositiva de las pendientes. Como qué problemas quedan abiertos para adelante. El primero es tomar o hacer scattering por potenciales físicos. O sea, en verdad, sumarle un B de X y ver cómo se comporta esto. También tenemos el caso multidimensional, que es como qué pasa cuando consideramos más dimensiones. El tema es que algo que no mencioné es que no había una única manera de hacer que H de T sea autoadjunto. Nosotros tomamos una canónica porque todas eran en algún sentido equivalentes. Quizás para más dimensiones, bueno, definitivamente vamos a tener más maneras de volverlo autoadjunto, pero quizás no sean todas equivalentes. Entonces puede ser un poco más sutil este problema. Otro pendiente es tomar un campo magnético no nulo. El campo magnético no nulo en verdad se vuelve importante en mayores dimensiones, porque tengo entendido que en dimensión 1 uno se lo puede sacar como con un gauge, que gente física me debe entender más, y más que yo incluso. Entonces eso está metido en el caso multidimensional. Y en el caso clásico pasa una cosa chora, que es que la dinámica clásica es esencialmente en dos dimensiones. Entonces, esencialmente es como cuando uno tiene una fuerza central, que puede estar en R3, pero la dinámica solo vive en un plano. Bueno, aquí pasa lo mismo. Entonces, como por ejemplo para el caso de órbitas, tenemos el vector de Lenz, con otro apellido, que no es por mí Lenz, pero un alcance de nombre es curioso. En este caso, para nuestro hamiltoniano también nos gustaría pillar una constante de movimiento que lo refleje. Y bueno, this is it, y muchas gracias a todos por su presencia. Y bueno, dispárenme todas las preguntas del mundo. Preguntas. Oye, Lenz, ¿Sí? ¿esto lo hiciste para solo el potencial de corto alcance? Con nuestro hamiltoniano tomamos potenciales de la forma BDP. Entonces son esencialmente, bueno, un BDP. Pegándole un psi se ve como la convolución entre la antitransformada de B con el psi. Entonces no es que sean de corto alcance, es que no es un potencial de multiplicación. A nosotros nos gustaría trabajar con cosas que se vean como un B de Q por psi, que sean como
B de X. ¿Pero te fuiste para el lado disipativo? No, nos fuimos para el lado de, queríamos hacer scattering con al menos una categoría de potenciales, ¿Ya? pero nuestro hamiltoniano se porta bastante mal con un montón de cosas. Entonces lo que tenemos, espérame, se me cayó la punta del lápiz. Teníamos una equivalencia entre P y nuestro hamiltoniano. Y las cosas que se portan bien para hacer scattering con P son V de X. Cuando nos vamos de P a el T gorro, el V de X se transforma en un W de X. Cambia un poquito. De hecho es 1 partido. Es exactamente hacer V de 1 partido por X. Entonces también hay potencial de posición. Pero cuando nos vamos acá, por Fourier, el V de X se transforma en una función del momentum. Entonces empieza a actuar por convolución. Oh, Entonces lo solucionamos acá y lo trasladamos acá. sí, es como la idea, trasladarlo para allá. Ah, ya. Vi otra levantada de mano de José, creo. Así que me diga, por favor. Sí, quería saber si tú en tu estudio encontraste en algún momento, bueno, tiene un operador que aparece en menos X1, creo, por el laplaciano, un cierto término que no recuerdo. No sé ¿Dónde? estaba. Ese, claro, ese T. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo he estudiado, digamos, el caso de el laplaciano a una cierta potencia. Acá eso tiene sentido si ese laplaciano lo eleva a una cierta potencia S mayor que 0, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué sentido tiene acá si tú elevas el operador laplaciano en el dominio maximal que consideraste? Por ejemplo, ahí sería un T de S, un T sub S para una potencia de laplaciano. Esa es una consulta que yo tenía, y lo otro es con respecto al scattering. La verdad, no he visto potencias de ese tipo en laplaciano, pero estoy seguro Claro, que es que el laplaciano uno lo puede definir vía la forma como tú lo hiciste, o también uno lo puede definir vía un operador pseudo-diferencial, o sea, en términos sí. del símbolo. Porque el símbolo del laplaciano corresponde a Y menos cuando la tenéis norma al exponentes cuadrado de... se vuelve ¿Cómo? más sutil. Como Sí, cuando se vuelve más sutil, claro. Entonces, si la potencia vale 1, entonces uno recupera el laplaciano usual. Y lo otro que tenía la duda con respecto al problema estacionario. Por ejemplo, acá tú resuelves, creo, un problema de evolución, pero también yo he estudiado el caso que mucha gente lo que hace es estudiar el problema estacionario y después, cuando uno resuelve bien ese problema, pasar al problema de evolución, porque por una rotación uno puede pasar al problema de evolución. O sea, uno estudia el problema estacionario y eso lo multiplica por una rotación y llega al problema de evolución. De orden 1, digamos, en caso Ya. unidimensional. Respondiendo a tu primera parte de los exponentes fraccionarios, estoy seguro que Marius tiene un paper donde trabaja cosas. Espérame, se me está saliendo la punta del lápiz. Trabaja cosas de la forma. De verdad, me absurdó esto que se me esté cayendo la punta del lápiz digital, pero bueno, pasa. Cosas creo que eran de la forma x, p a la n o un f de p por x. Entonces, este f podría ser una potencia a la 2s, como es tu caso. Ah, claro, es una función de P y eso elevado a la N, algo así. O sea, creo que trabaja con f de p y podría, en el caso que tú estás diciendo, que es cuando... Ah, claro, eso es más general, porque si f de S igual a S a una cierta potencia, entonces ese es para un caso particular de F. Si el F es una potencia, entonces uno tiene la potencia del laplaciano. Claro, esa es una función de un operador. Entonces, Ya. más letras Y chicas con acá. respecto a una consulta pequeña con respecto al scattering, eso, bueno, es un límite de eso, pero en términos físicos, ¿qué indica eso? Ya. Es decir, ¿tú pusiste un límite en algún momento cuando hablaste del scattering? Y multiplicaste por 2 exponenciales. A ver, vamos. Me he dicho, a ver, primero tenías lo del caso estacionario. Vamos por esa pregunta primero. ¿Tú con el caso estacionario es encontrar los autovectores? ¿Te refieres a eso? Resolver el problema.
como cuando tenemos... O sea, simplemente quiero saber si quizás es más simple. encontrar esto, ¿no? Claro, es el caso estacionario. Sí, lo tenemos. Ah, ya. Eh, la verdad no me acuerdo cuánto eran las funciones para h de t, pero para el t-gorro eran 1 partido en x e a la i lambda partido en x. Ya, pero esencialmente ustedes estudian ese problema para posteriormente estudiar el caso de evolución, ¿cierto? Esa era como la idea. Ya, ok. Y el scattering eventualmente llega. Sí, Entonces, no las mencioné, estas pseudo autovectores, pero fueron súper importantes porque de aquí saqué la transformación B para irnos al momentum. Porque los autovectores del momentum son de las cosas de la forma e a la i lambda x, que es casi esta cuestión. Entonces, si tú transformas esto, o sea, si los autovectores llegáis a otros autovectores, transformar el operador entero debería llevarte al operador entero. Claro. Entonces, sí, los autovectores tuvieron un lado por ahí. Pero los autovectores de HT son cosas feas con funciones de Bessel. Entonces, y con una discontinuidad. Entonces, no tengo exactamente claro cómo se soluciona esa discontinuidad. Y al final del día, como hicimos las formulaciones estrictas de dónde actúa H, por como el camino de tomar las realizaciones autojuntas de P y arrastrarlas para el otro lado. Como ya, tenemos P, lo transformamos a T gorro, lo transformamos a T y lo devolvemos a H. Y también me había preguntado otra cosa más, creo. Sí, las sustancias físicas del scattering. Ya. La sustancia física del scattering es que... Si puedes mostrar esa expresión que pusiste para verla, esa multiplicación de exponenciales y el límite de eso. Es eso. Ya, gracias. La sustancia física del scattering es... casi. Tú tienes una evolución, o sea, tenías una situación inicial que la voy a llamar ρ, que está evolucionando con el hamiltoniano perturbado. ¿Ya? Tenemos una situación así, y esto sería ρ de t, ¿cierto? Rho sub t. A nosotros nos gustaría, bueno, suponemos de partida que el h no es tan distinto de h0, que en algún punto se va a más o menos parecer. Entonces nos gustaría ver si hay algún ρ0, otra condición inicial, que evolucionando por ITH0 sea más o menos parecido. Entonces de esta condición, de que E a la ITH, bueno, en general tiene un menos las evoluciones temporales, de ρ sea más o menos un E a la menos ITH de ρ0, cuando t va a infinito, lo que podemos hacer es pasar esta exponencial para el otro lado. Y nos queda que ρ es igual, me falta un signo, que ρ es igual a E a la ITH por E a la menos ITH0, ρ0. Entonces, ahora se trata de estudiar esta cosa, que es lo único que depende del tiempo. Entonces, para ver si cierta evolución con cierta condición inicial se parece a la evolución sin perturbar con una condición inicial un poquito cambiada, estudiamos esta cosa de acá. Ese factor. Exacto. Ya. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo, Vicente, una consulta. Primero que todo, gracias por la charla. De nada, gracias por asistir. Una consulta pequeña. Cuando tú consideras el hamiltoniano, el H0 más el B, o lo que uno hacía en general considera que el B era como pequeño. ¿Tú lo consideraste pequeño o qué método usaste como más o menos como para resolver ese problema? En este caso, en la práctica, para estas perturbaciones, Sí. A ver, lo que hicimos fue resolver esto para el operador momentum, en verdad.
que es, entonces comparamos e a la ITP más un potencial de B de X con e a la menos ITP. Entonces, las condiciones de que era un operador pequeño o que era una perturbación pequeña las sacamos de acá. Lo bonito de este caso es que si tú tienes el P de B, P más B de X, hay un operador U, siempre hay un operador U, que es un U sub B, tal que esta cosa te queda simplemente P. Entonces, como esta perturbación, tú la podís sacar y dejarla como en forma de un U sub B. Entonces, el Claro. P más Bx se transforma en U sub V estrella por E a la ITP por... Ay, tengo que cambiar la punta del lápiz. Por U sub V por E a la menos ITP. Y además de esto, este conmutador era relativamente fácil de sacar. Como esto se podía escribir como E a la menos ITP por otras cosas. Entonces, Sería como que cambiaría un poco la base, ¿no? Como, sí, en exacto, cierto estos son puros cambios de base. Entonces claro, te quedas ya. V estrella por esta cosa que ya no depende del tiempo, por esto de acá, y hay que encontrar condiciones para que sobre el V, para que este cambio de base sea como bien portado, por así decirlo. Y al final del día eran condiciones para que este V, como función, creo que integren poquito, como integren uno, o sean integrables, una cosa así. Te puedo mandar mi tesis o el paper después si queréis que lo veamos en detalle. Pero este Ya, caso sería bueno. es importante porque la evolución temporal de esto, la ITP, era súper fácil. Y era como limpiable. Esa fue como la estrategia. No hubo como no hubo estimaciones, como de hecho. Ya, bueno. Bueno. Gracias. De nada, gracias a ti. Consultas, Eh, consultas, preguntas, dudas, cuestiones, interpelaciones, Críticas. críticas. Los matemáticos arruinaron la física. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí el seminario. Voy a parar de grabar.